Buenos días, en la clase de hoy vamos a hablar sobre el tema 10, que es utilización del frío en productos cárnicos y derivados. Este tema corresponde a la unidad temática número 2, tecnología de productos cárnicos, como dijimos, el tema 10, que comprende utilización del frío en productos cárneos y derivados, métodos, refrigeración y congelación lenta y rápida, cámaras frigoríficas, maduración, temperatura, humedad y velocidad del aire, efecto de estos factores sobre la calidad del producto terminado, túneles, depósitos, materiales e ingeniería sanitaria. Los métodos de conservar los alimentos cárnicos por el frío son la refrigeración, la congelación, el ultracongelado o ultracongelación, y el método más moderno es el IQF, que significa un sistema de congelamiento individual, Individual Quickly Frozen, que es lo que más se está usando hoy, especialmente en verduras, en hortalizas, también en frutas y más recientemente en productos cárnicos. La refrigeración es el mantenimiento de la temperatura del producto ligeramente por encima de los 0 grados. La conservación va desde unos pocos días a algunas semanas, dependiendo del producto, la temperatura utilizada y el tipo de acondicionamiento. Eso significa del empaque que estamos utilizando. La congelación se basa en disminuir la temperatura por debajo de los 0 grados, aproximadamente a menos 12, menos 15 o menos 18 grados, aumentando el periodo de aptitud de los alimentos por varios meses. El ultracongelado es un método más moderno, más rápido. La temperatura final alcanza entre los 25 a 35 grados bajo cero, incluso se puede llegar a los 50 grados bajo cero, siendo fundamental en este sistema de congelación el mantenimiento en todo momento de la cadena de frío y el tipo de rotulación. Estos productos generalmente tienen que ser transportados en camiones especiales que garanticen el mantenimiento de estas temperaturas tan bajas, y además son los alimentos que se presentan, por ejemplo, en los supermercados, en los hipermercados, en los denominados pozos de frío. Los pozos de frío son justamente este sistema de congeladoras que vemos que tienen generalmente tapas para garantizar mantener esta cadena de frío. Y además es muy importante que en la rotulación de estos alimentos diga que son ultracongelados, o sea, lleve la leyenda de ultracongelado y mantener en todo momento la cadena de frío, especificando a qué temperatura hay que conservar estos alimentos. Con respecto al sistema IQF, este método utiliza túneles de congelado continuo para congelar en forma individual cada uno de los alimentos, evitando que los productos se peguen unos con otros, porque como es un sistema de congelado en seco, por medio de flujo o lecho de frío, permite que estos productos se congelen en forma individual y de esa manera es más fácil su presentación y comercialización. O sea que al consumidor le agrada ver estos productos congelados que no están pegados, como sí puede ocurrir con los sistemas de congelado convencional, donde se observa que los productos, los alimentos, se encuentran pegados. En el IQF tiene justamente esa ventaja, que los productos no se encuentran pegados.
Cuando hablamos de conservar a los alimentos por frío, nos estamos refiriendo principalmente a 3 factores que intervienen. En primer lugar, la generación del frío. En realidad, cuando hablamos de la utilización del frío, lo que estamos haciendo en realidad es extraer el calor de ese alimento. Es fundamental la humedad relativa para evitar las alteraciones que vamos a ver que pueden ocurrir cuando hay una humedad muy elevada o una humedad muy baja. Y por último, la velocidad del aire. La velocidad del aire circulante es fundamental por la penetración del frío en los productos, ya sea a enfriar o a congelar. Entonces, estos son los factores que realmente vamos a tener en cuenta cuando vamos a hablar ya sea de enfriar o congelar un alimento. El tiempo necesario para la refrigeración de la carne depende de 2 factores. En primer lugar, la evaporación de agua que se produce sobre la superficie en las canales recién faenadas. Y en segundo lugar, las reacciones bioquímicas luego de la faena que provocan las transformaciones térmicas, como ser los temblores y tensión muscular. Ni bien se termina de faenar los animales cuando todavía están las carcasas colgadas en la sala de oreo, se puede percibir temblores en la superficie corporal, digamos, en la superficie de esas canales o de las medias reses, y eso se da justamente por estas reacciones bioquímicas. Entonces, por eso siempre nosotros decimos que el oreo es fundamental justamente para producir estos 2 fenómenos, la evaporación del agua y que se den estas reacciones bioquímicas que generan energía, por lo tanto generan calor. ¿Cuáles son los fundamentos físicos de la aplicación del frío? Cuando hablamos de la extracción del calor de un producto, pueden actuar 4 fenómenos físicos. Para que se den estos fenómenos, siempre decimos que debe haber un gradiente de temperatura para que se pueda enfriar o congelar los alimentos. Tiene que existir este gradiente de temperatura. Los mecanismos físicos por los cuales vamos a eliminar o el alimento va a ceder el calor al aire refrigerante se puede dar por la conducción, por la convección, por evaporación o por radiación. En realidad, cuando hablamos en la industria frigorífica, los 2 fenómenos principales son la conducción y la convección. La evaporación se da especialmente en las primeras horas post faena y una vez que el alimento esté enfriado o congelado, la evaporación es mínima. Mientras que la radiación prácticamente no se da en el fenómeno de la aplicación del frío en los productos alimenticios. Cuando hablamos de la conducción tenemos que recordar que es la transferencia de calor de un cuerpo más caliente a uno más frío. Cuando hablamos de la convección es cuando se cede el calor a través de partículas o a través de fluidos. Ese movimiento de las partículas, que son las que van a absorber ese calor circundante, se da generalmente en el movimiento de las partículas en las cámaras frigoríficas o en los túneles, mientras que la conducción se da generalmente en las placas o cuando hablamos de sistema de congelado rápido, generalmente se da el sistema o el fenómeno de la conducción, mientras que cuando hablamos de cámaras frigoríficas o túneles, utilizamos el
método o el fenómeno de la convección. La evaporación es justamente cuando se evapora el agua de la superficie principalmente del producto que estamos congelando, y la radiación es simplemente liberar el calor a través de las radiaciones, que son mínimas en el caso de los productos cárnicos. Siempre tenemos que tener en cuenta lo que denominamos centro térmico. El centro térmico es el punto dentro de la masa de carne que tiene la temperatura más elevada al final del proceso de refrigeración. Aquí podemos ver un esquema, un dibujo, donde vemos justamente que el centro negro vendría a ser el centro térmico, y este es el punto donde más tarde llega el frío. Esto podemos, por ejemplo, compararlo a un trozo de carne, donde si es un corte, por ejemplo, una nalga de adentro, que es un corte muy grande, tenemos que pensar que el frío tiene que llegar hasta ese centro térmico, que a veces un corte de una nalga de adentro tiene 4 o 5 kilos, entonces tenemos que siempre tomar la temperatura en ese centro térmico. Lo mismo que cuando tomamos la temperatura de una media res. Por eso es que nosotros decimos que debemos tomar en las grandes masas musculares, por ejemplo, donde está el cuadril, porque es el punto donde más tarda en enfriarse la media res, es en ese punto donde más tarda en enfriarse. Cuando hablamos de humedad relativa, estamos refiriéndonos, así como hablamos de la humedad relativa ambiental, decimos que a menor humedad, menor crecimiento bacteriano, porque si nosotros recordamos que uno de los factores de crecimiento bacteriano es justamente la presencia de humedad, o lo que nosotros conocemos como AW o Activity Water, va a permitir que garanticemos la ausencia de microorganismos. O sea que cuando se hace un oreo correcto, quiere decir que se hace justamente esa evaporación del agua superficial post lavado y post faena, pero nos garantiza que no va a haber crecimiento bacteriano. Además, la ausencia de humedad va a favorecer que los evaporadores de las cámaras frigoríficas, o sea, los equipos de frío de las cámaras frigoríficas, no se bloqueen por la presencia de escarcha. Esa escarcha generalmente es agua condensada y va a bloquear a los equipos de frío. Entonces, lo importante es usar una humedad relativa acorde para que, por un lado, no permita el crecimiento de las bacterias, pero tampoco debe ser muy baja, porque si la humedad es muy baja, se produce un desecamiento superficial de las medias reses o de los cortes, y a ese fenómeno nosotros generalmente lo llamamos quemado por frío o dripping, que es la pérdida de humedad, alterando el color y produciendo importantes pérdidas de peso, que nosotros en la industria le llamamos merma. Entonces hay que manejar muy bien el tema de la humedad, porque tenemos que evitar el crecimiento bacteriano si hay una humedad muy alta, pero tampoco tiene que ser muy baja para evitar el quemado por frío o dripping, y también para que no nos produzca una merma excesiva, que tampoco es conveniente para la industria. Si el frío es insuficiente y la humedad ambiente es elevada, se va a producir crecimiento bacteriano. También una gran fluctuación de humedad, una gran fluctuación de temperatura, por ejemplo, abrir y cerrar las cámaras, produce una condensación sobre las carcasas, lo mismo que cuando se almacenan carcasas frías con otras recién faenadas. Por eso nosotros siempre recomendamos que es preferible tener un mayor número de cámaras
a tenerlas grandes con gran capacidad. Y también siempre decimos que no deben mezclarse faenas del día con faenas anteriores, porque la faena del día ingresa medias reses calientes y las que ya están en cámaras frigoríficas están frías. Entonces, ese cambio de temperatura entre frío y calor hace que se produzcan estas condensaciones con un aumento de la humedad y también un aumento de la temperatura, y hace que se puedan producir, además de estas condensaciones, el crecimiento bacteriano. La relación de temperatura y humedad debe ser, cuando utilizamos temperaturas entre 1 a 4 grados en las cámaras, la humedad ideal sería del 75 al 85%. Cuando utilizamos temperaturas de 0 a 1 grado bajo cero, la humedad ideal es de 90%. Entonces, fíjense ustedes que a medida que bajamos la temperatura, aumentamos la humedad, justamente para compensar esa pérdida de peso que se puede dar si nosotros bajamos demasiado la temperatura y la humedad, que es lo que tenemos que evitar. La velocidad o el tiempo de enfriamiento está dado por el calor específico propio del alimento a enfriar y su conductibilidad térmica. No todos los alimentos tienen un mismo calor específico y no todos los alimentos tienen una buena conductividad térmica. Entonces, la composición físico-química del alimento nos va a dar lugar a estos dos fenómenos, a la pérdida de calor, dependiendo de ese calor específico, y que se enfríe más rápidamente dependiendo de su conductividad térmica. También es importante el tamaño del alimento. Como decíamos recién, a un corte más grande va a tardar más tiempo en enfriarse o congelarse. Y lo mismo tiene que ver con las características de la superficie. No es lo mismo un alimento que tenga una superficie lisa a un alimento que tenga una superficie rugosa. Generalmente los alimentos que tienen una superficie lisa se enfrían o congelan más rápidamente que un alimento que tiene una superficie rugosa. Si estamos hablando de una fruta o una verdura que tiene una superficie lisa, se va a congelar más rápidamente que uno que tenga una superficie rugosa. O lo mismo, cuando nosotros hablamos de recortes que tienen superficies irregulares, va a tardar más tiempo en congelar que un corte de carne que tiene una superficie lisa. También es importante el tipo y naturaleza del empaque. El tipo de empaque, si tiene o no conductividad térmica, y también la naturaleza. Se enfría mucho más rápido un empaque que sea de plástico, por ejemplo, a uno que sea de cartón. Por eso esto es importante cuando utilizamos empaques primarios y secundarios, tomar el tiempo que tarda en atravesar esos dos empaques, el frío, para poder calcular cuánto tiempo vamos a dejar, por ejemplo, en los túneles de enfriado o congelado. Y también es importante la conductividad térmica del refrigerante. Ya vamos a ver cuáles son los refrigerantes que utiliza la industria. No todos los refrigerantes absorben la misma cantidad de calorías o kilocalorías para absorber justamente ese calor de los alimentos que se da en las cámaras o túneles de enfriado o congelado. Entonces, todos estos factores son importantes a tener en cuenta en el momento de decidir qué alimentos vamos a enfriar o congelar, qué tipo de envase vamos a utilizar y cuál es el refrigerante que vamos a usar, ya sea para enfriar o para congelar a los alimentos. Si nosotros entramos a una cámara frigorífica y observamos esta imagen,
lo que estamos viendo es una gran condensación. ¿Qué significa esto? Que se está manejando mal el frío. Este vapor o esta niebla que vemos en una cámara, nosotros la llamamos en la industria condensación. Esta condensación va a hacer que ese vapor suba hacia el techo o hacia las rieleras y posteriormente se transforman en gotas. Esas gotas van cayendo sobre la superficie de las medias reses y estas gotas son consideradas un contaminante. Nosotros, cuando entramos a una cámara frigorífica y la vemos totalmente seca y no existe la condensación, en ese momento nosotros nos damos cuenta que se está manejando bien el frío en esa cámara frigorífica. La presencia de condensación significa mal manejo del frío. Las ventajas del enfriamiento inmediato de las carcasas post faena evitan la proliferación de gérmenes y también evitan las mermas, o sea, las pérdidas de peso. El inconveniente que tiene ese enfriamiento inmediato es que no se van a llevar a cabo correctamente los procesos de transformación del músculo en carne, la glucólisis y la maduración de la carne. Por eso es tan importante manejar este frío. Luego de la faena, la carne, o sea, en la media res, se debe llegar a una temperatura de 12 a 14 grados centígrados en el momento del oreo y luego depositamos esas medias reses dentro de las cámaras frigoríficas, bajando lentamente la temperatura ambiente hasta alcanzar 0 grados en el ambiente, de manera que en el centro de las grandes masas musculares se alcancen 2 grados de temperatura a las 48 horas post faena. De lo contrario, si nosotros inmediatamente post faena llevamos esas medias reses a una cámara que esté a 0 o 2 grados de temperatura, se va a producir un fenómeno que nosotros conocemos con el nombre de acortamiento por frío o cold shortening, que eso se da generalmente cuando no se resolvió el rigor mortis, donde los filamentos de actina y miosina todavía están juntos. Y si nosotros aplicamos inmediatamente frío, no se va a resolver ese rigor mortis. Por lo tanto, este proceso no permite alcanzar una terneza adecuada de la carne. Es fundamental justamente manejar estas temperaturas y estos fenómenos para evitar tener carne dura una vez que se logró la transformación del músculo en carne. Los periodos de conservación por frío, cuando hablamos de conservación por frío, decimos que la temperatura ambiente de la cámara puede estar entre 0 o 2 grados centígrados y una humedad entre el 85 y 90%. Para los cuartos, ya sea delantero o trasero, de bovinos adultos, se pueden mantener entre 3 a 4 semanas, o sea que prácticamente un mes podemos conservar a estas temperaturas. En el caso que hablemos de canales de terneros y ovinos, que son más chicas, se pueden conservar durante 1 a 3 semanas, dependiendo del tamaño. Las canales de cerdo se pueden conservar durante 10 a 15 días, las vísceras 3 días, y aquí tenemos que considerar siempre la velocidad del aire. La velocidad del aire frío dentro de la cámara frigorífica debe ser de 2 a 3 metros por segundo. ¿Cómo se mide esta velocidad del aire? Así como nosotros medimos la temperatura ambiente por un termómetro, la humedad de la cámara por un higrómetro, la velocidad del aire se determina mediante un anemómetro, que es un instrumento que nos mide esta velocidad del aire. Y entonces vamos a hablar de lo que son las cámaras frigoríficas.
Según el decreto 4238/68, nos dice como definición de cámara frigorífica, en el punto 5.1, que es el local construido con material aislante térmico destinado a la conservación por medio del frío de productos perecederos. Acuérdense, perecederos es que se echa a perder. Existen cámaras de refrigeración y congelación. La construcción de las mismas, o sea, de las cámaras de refrigeración y congelación, es exactamente la misma. Lo único que va a variar es la temperatura ambiente que vamos a utilizar. Con respecto a la construcción de las cámaras frigoríficas, generalmente se utilizan, pueden ser de paredes de mampostería del lado externo con revoque, y del lado interno se van agregando una serie de elementos para que contenga el frío y no penetre el calor. Cuando hablamos de aislante térmico, son generalmente materiales que no permiten transmitir el calor. Esos aislantes térmicos, hay muchos en el mercado. Actualmente lo que más se está usando es el poliuretano expandido, el poliestireno expandido. También antiguamente se utilizaban como aislante para las cámaras, se comenzó utilizando el corcho, el acerrín, el tergopor, la lana de vidrio. Son todas sustancias que actúan como aislante térmico porque tienen aire, mucho aire en su composición, y al tener aire en su composición no permiten la transmisión del calor, justamente no permite que exista ese gradiente térmico entre algo frío y algo caliente. ¿Cuáles van a ser entonces las distintas capas que va a tener una cámara frigorífica en el caso que se decida construir de mampostería? En primer lugar, va a tener un elemento antihumedad. Los materiales que se utilizan actualmente en construcción como antihumedad son la cerecita, el ruberol, la pintura alquitranada o cualquiera una que existan en las casas de construcción o en los corralones, que evitan el paso de la humedad. Luego va el material antitérmico, que este es el más importante, como ser fibra de vidrio, corcho, acerrín de madera, tergopor, poliuretano, poliestireno expandido. Como condición es que sean malos conductores del calor, que tengan aire en su interior en forma estática. El grosor puede ser de 8 a 10 centímetros. Luego viene nuevamente un material contra la humedad, igual que el primero. El cuarto elemento es un material desplegado, una red fina de alambre, que es tipo el que se utiliza en los cielos rasos, por ejemplo, que permitan un revoque interno. Y luego hay un revestimiento. La mampostería se reviste con un material y una pintura lavable, puede ser una pintura de tipo epoxi. También se pueden utilizar planchas de PVC, también se pueden utilizar paneles de PVC, también se puede utilizar planchas de acero inoxidable o aluminio. Eso es todo para revestir principalmente las paredes. El techo de las cámaras frigoríficas generalmente son de chapa canalada o losa, en el que se incluyen los tirantes o perfiles, los soportes metálicos para las rieleras, y llevan las mismas capas que se nombró para las paredes. Y el piso se construye convencionalmente hasta el contrapiso y luego se disponen de todos los mismos elementos en coincidencia con los de la pared y el cielo raso. El piso debe tener un declive del 2% hacia los desagües. Estos desagües son también de tipo sifónico, y lo que se recomienda
es que el desagüe de las cámaras frigoríficas se encuentre externamente, porque si se los deja internamente pueden despedir olores. Además, el piso siempre tiene que tener ese declive hacia la puerta de salida, justamente para cuando se lava la cámara frigorífica, permita un buen escurrido hacia afuera y no quede agua acumulada dentro de la cámara. Actualmente se están utilizando las denominadas cámaras modulares. Estas cámaras modulares se construyen con una estructura bilaminar de acero inoxidable, aluminio o material plástico, que internamente entre esas dos estructuras contiene el elemento antitérmico. Las actuales son con poliuretano expandido o poliestireno. Generalmente estas cámaras las fabrican ya personas especializadas en el tema, se construyen sobre un piso firme y sobrelevado, y esto es lo que actualmente se conocen como la construcción de cámaras frigoríficas llave en mano. Uno contrata a estas empresas y ellos en 4, 5, 10 días vienen con todo el material, con estos paneles, con toda esta panelería, que puede tener distintos grosores, de 8, 10 hasta 25 centímetros, cuanto más gruesas, más caras, pero tienen la ventaja que no se generan polvillos, uno puede hacer un corrimiento de estas estructuras, o sea, de las paredes, si por las dudas uno tendría que, por ejemplo, hacer algún tipo de modificación, no hay que estar rompiendo paredes y con todo lo que conlleva hacer picar o romper paredes en una planta de alimentos. Actualmente los paneles se utilizan, si ustedes recuerdan en la primera clase, las plantas industriales actualmente están reemplazando las paredes de mampostería directamente por panelería. Bueno, esto es una estructura para que ustedes vean cómo se realiza este sistema de cámaras modulares o de panelería, donde se van viendo cómo se van solamente a través de, el piso, digamos, tiene que ser firme, y después se van colocando, por ejemplo, los paneles de las paredes, paneles del suelo. Siempre también hay que hacer alguna leve impermeabilización en las juntas donde se unen las paredes con el piso, y luego se agregan otras sustancias, por ejemplo el polivinilo, que también es un aislante térmico y además también evita que ingrese humedad internamente. Y bueno, por supuesto que siempre tiene que haber una buena junta de dilatación, porque recordemos que la utilización del frío modifica las estructuras, ya sea de las paredes o de los paneles, porque los hace mucho más sensibles de rotura. Por eso siempre hay que tener una buena junta de dilatación. Y en la figura de abajo pueden ver estructuralmente lo que son las cámaras modulares. Las cámaras de refrigeración cuentan con una puerta que tiene que tener un material aislante. Esas puertas tienen material aislante, se tienen que abrir generalmente hacia afuera y debe permitir abrirse tanto de adentro como de afuera. Internamente, estas cámaras tienen que tener alarmas de sonido y lumínicas, por si por alguna casualidad o por accidentalmente queda encerrado un operario, tenga la posibilidad de apretar el botón del timbre, y de esa manera entonces avisa que ocurrió un inconveniente. También lo que se usan mucho son dos puertas, una puerta de ingreso
y una puerta de egreso. Generalmente ingresan las medias reses calientes por una puerta y salen las medias reses frías por otra puerta. También las cámaras deben contar con un medidor y registrador de temperatura, o sea que tienen que tener termómetro y termógrafo. Deben también contar con un registrador de humedad, que dijimos que se llama higrómetro, y también con un instrumento para medir la circulación o determinar la circulación del aire, que son los anemómetros. Las rieleras de las cámaras, estamos hablando de rieleras para, cámaras para medias reses. Las rieleras están a 80 centímetros entre ellas y a 60 centímetros de las paredes, de los equipos de frío y de otras estructuras que pudieran llegar a ver en la cámara frigorífica. Por ejemplo, hay algunas cámaras que pueden tener alguna columna, entonces en ese caso está a 60 centímetros esas rieleras de una columna, por ejemplo. Las medias reses tienen que estar a 30 centímetros del techo y a 30 centímetros del suelo, o sea que el garrón debería estar a 30 centímetros del techo y el brazuelo debería estar a 30 centímetros del suelo. La capacidad de las cámaras frigoríficas es de hasta 3 medias reses, o sea 600 kilos por metro lineal de riel, y de hasta 4 medias reses para las categorías conserva en bovinos y equinos. Deben tener buena iluminación, entre 40 a 60 unidades lux, y con protección en los focos. Para conservar las medias reses siempre se coloca hueso con hueso y carne con carne. Siempre, esto sobre todo para saber cuáles son las dos medias reses de un mismo animal. Aquí podemos ver una cámara de oreo o un sector oreo, donde podemos observar los forzadores de aire en la parte superior, bueno, como son los pisos, son pisos antideslizantes, en este caso con pintura epoxi, y en la parte inferior una cámara construida de panelería, que es una cámara frigorífica, donde pueden observar la puerta también tiene que estar construida con material aislante, en este caso la puerta es de acero inoxidable y las paredes son de panelería. Cuando nosotros observamos una cámara frigorífica, cual estamos viendo en la figura, en la superior del lado derecho, decimos esta cámara está bien manejada. ¿Por qué? Porque no existe condensación. En el caso de que hayan luces, tienen que haber con protección, tienen que tener los focos. Observen cómo son las puertas se pueden abrir como una puerta común, dijimos que siempre hacia el lado de afuera, que tiene que tener la posibilidad de abrirse de adentro y de afuera, o bien pueden ser de tipo corredizas también, actualmente se están utilizando en la mayoría de las plantas ya inclusive puertas manejadas a control remoto. Bueno, son distintas alternativas, lo que sí siempre tiene que tener un aislante en su composición. Y aquí podemos ver lo que es carne de manufactura. Generalmente existen cámaras especiales para este tipo de medias reses o cuartos porque, bueno, tienen unas características especiales que resuman o trasudan líquido. Entonces, generalmente hay que tratar de no mezclar las distintas categorías, por ejemplo, medias reses que van a ir con destino a exportación con aquellas que son de la categoría manufactura. Cuando hablamos de cámaras de cerdo, tienen los mismos requisitos de construcción que las cámaras para bovinos, solamente que las rieleras están a una distancia de 50 centímetros entre ellas
a diferencia de los bovinos que dijimos que era de 80. Con respecto a las cámaras de ovinos, recordemos que los ovinos se cuelgan en estas farolas. Es importante que se logre los 0 grados a las 24 horas y generalmente está establecido que se pueden suspender hasta 500 kilos de las canales por metro lineal de riel. Recordemos también que existe una cámara pulmón o de abastecimiento de despostada que tiene los mismos requisitos de construcción que las cámaras frigoríficas para refrigeración. Existen las rieleras y aquí podemos ver que habíamos dicho que las rieleras estaban 80 centímetros entre ellas, y si hay estructuras como en este caso, por ejemplo, de la foto de abajo, que hay columnas, las rieleras tienen que estar a 60 centímetros de ellas. Existen pasillos que dan a las cámaras, como dijimos. Lo ideal siempre es que las cámaras tengan una puerta de ingreso y una puerta de egreso, que son generalmente las que van a llevar ya sea al despacho como media res, ya sea que van a el sector de despostado previo paso por la cámara pulmón o de abastecimiento de despostada. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la congelación. En el caso de la congelación de productos cárneos, vamos a reconocer 3 etapas. La congelación propiamente dicha, el almacenamiento de los productos congelados y luego la descongelación. La congelación se lleva a cabo en diferentes fases. El agua en la carne, si ustedes recuerdan, bueno, creo que todavía no vimos composición, el agua en la carne puede estar en forma libre o ligada a la proteína. Cuando hablamos de congelar la carne, solamente el 88 al 92% del agua presente se transforma en hielo. El resto se denomina agua incongelable. Entonces, recuerden siempre que cuando hablamos de congelar, estamos hablando de congelar el agua presente en los alimentos. Los primeros cristales van a aparecer cuando se llega a 1 grado bajo cero. Cuando alcanzamos temperaturas de 5 a 7 grados bajo cero, está cristalizado el 80% del agua. Cuando hablamos de 18 grados bajo cero, está congelado el 99% del agua del producto. Si ustedes ven aquí esta figura en la parte inferior derecha, así es como se esquematiza la congelación en los alimentos. Entonces, cuando nosotros veamos en un congelador o en una heladera 1, 2, 3, 4 o 5 de estas especies de estrellitas, nosotros sabremos a qué temperatura puede llegar ese congelador o ese freezer. La cristalización del agua en el tejido muscular se va a dar por 2 fenómenos. Entonces, en esta cristalización intervienen 2 fenómenos. En primer lugar, la formación de núcleos minúsculos cristalinos, que a esto se le llama nucleación. Y luego el crecimiento de estos cristales a partir de dichos núcleos. Y aquí pueden ocurrir diferentes fenómenos. Cuando hablamos de un congelado lento, se forman grandes cristales en el líquido extracelular, produciendo la difusión del líquido desde el interior de la célula hacia el espacio extracelular y que también se va a ir transformando en hielo. Este fenómeno físico de difusión, o sea, la salida de ese líquido de adentro hacia afuera del espacio extracelular,
produce lesiones mecánicas irreversibles en la membrana que se da en los sistemas de congelado lento. Entonces, en el caso del congelado lento, se produce la formación de macrocristales externos y luego cristales internos con lesión de membrana. De la membrana sarcoplasmática, ¿sí? Cuando nos referimos al congelado rápido, la intensidad de enfriamiento es tan rápido, entonces esa nucleación se da en primer lugar intracelularmente, porque el desarrollo de cristales extracelulares no es suficientemente rápido para impedir que la temperatura intracelular baje. De esta manera se van a formar pequeños cristales intracelulares que hace que no se dañe la membrana celular. El crecimiento de los cristales de hielo se hace a partir de esos núcleos cristalinos, o sea, de esa nucleación que dijimos antes, que van a tener forma de dendritas o forma de agujas. Y la rapidez del crecimiento de esos núcleos y el tamaño final de los cristales depende con la rapidez con la que se evacúa el calor, o sea, con la rapidez con la que se congela el alimento. Cuanto más grandes los cristales y más tiempo tardan en formarse, más daño sufrirá la estructura celular. Lo deseable siempre es la formación de pequeños cristales en el menor tiempo posible. Si existen macrocristales, al descongelar los productos, la estructura celular se verá alterada, porque ese daño que se produjo en la membrana celular arrastra, además de agua, proteínas internas de la fibra muscular. Y recordemos que la mioglobina, que es el pigmento que también es una proteína del músculo, al arrastrar el agua no solamente vamos a perder en calidad nutricional, sino también que esa carne va a perder color. Queda como una carne como si fuera carne de puchero, que queda, además de sin agua internamente, sin color. Entonces acá podemos ver qué es lo que pasa en un congelado lento y en un congelado rápido. En general, ese congelado lento hace que se produzca gran cantidad de escarcha, que es lo que está esquematizado en estos dibujitos de cómo cuando se hace ese congelado rápido no existe daño en la fibra muscular. Sin embargo, cuando se hace en forma lenta, hay una gran cantidad de cristales que se forman y entonces cuando nosotros descongelamos hace que se pierda estructura muscular. Entonces lo que vamos a ver es en estos dos cortes, digamos, cómo queda con el congelado lento, gran cantidad de escarcha, cosa que no ocurre en el congelado rápido. Entonces aquí vemos esquemáticamente qué es lo que ocurre cuando nosotros bajamos la temperatura en un tiempo determinado. Si esa disminución de temperatura es rápida, como ocurre con esta línea negra, que al cabo de 2 horas, por ejemplo, bajamos rápidamente a menos 25 grados de temperatura, vamos a ver que no va a haber lesión en la membrana muscular. Sin embargo, si hacemos una bajada lenta de esa temperatura, por ejemplo, de 20 grados a menos 20 grados en 10 horas, vamos a ver que va a haber una zona crítica durante mucho tiempo que lleva a que se produzca ese daño en la membrana y en la estructura de la fibra muscular.
Actualmente, para enfriar los productos alimenticios, hay una serie de gases que son gases que pueden ser naturales o sintéticos. Los gases naturales son el dióxido de carbono, el nitrógeno, los hidrocarburos como ser isobutano, propano, propileno, amoníaco. De todos estos, el que más se sigue utilizando es el amoníaco. Y actualmente hay líquidos o fluidos refrigerantes sintéticos, como ser los gases fluorados, que tienen el inconveniente, como el R410 o el R407, que dañan la capa de ozono, como ser el freón, pero lamentablemente todavía se siguen utilizando. Hay que tratar de utilizar estos fluidos refrigerantes que no dañen el medio ambiente. Por lo general se presentan en forma líquida que al pasar a través de las cámaras absorben el calor de los alimentos y al circular por los enfriadores o condensadores los vuelven al estado gaseoso. Cuando vamos a utilizar estos fluidos, vamos a ver que cambian de su estado líquido cuando entran, digamos, frío, y cuando captan el calor se transforman al estado gaseoso. Generalmente esto se da en un circuito cerrado. Viendo este esquema, decimos que el evaporador o forzador, porque ahí hay forzadores también, son serpentinas que se encuentran en la cámara frigorífica. Aquí llega el refrigerante en estado líquido, absorbe el calor de los productos alimenticios y a través de una válvula de admisión ingresan a un compresor. Ese compresor hace que ese gas aumente mucho la presión y llega un momento que es tal lo que aumenta la presión que hace que se abra una válvula de expansión, que es la número 2, sale el gas con gran presión y también caliente porque trae el calor desde la cámara frigorífica. Entonces, al pasar por el condensador, se enfría y se transforma ese gas en líquido. Ese fluido líquido va a pasar por una válvula reguladora o válvula expansora que hace que enfríe mucho más ese líquido para que ingrese nuevamente a la cámara frigorífica en forma de líquido frío y va a salir en forma de gas ya con todo el calor en su, digamos, en ese líquido que se transforma en gas refrigerante. Entonces, podemos ver que una parte del circuito se hace en forma líquida, o sea, el refrigerante es líquido, y en otra parte del circuito es gaseoso. Este es un circuito cerrado que, que se puede recuperar. Por ejemplo, una carga de amoníaco debe durar durante muchos años porque como es un circuito cerrado es reutilizable el circuito. Perdón, es reutilizable el gas. Aquí podemos ver entonces el evaporador. El evaporador es el equipo que está dentro de la cámara frigorífica. Este evaporador, además de tener serpentina, tiene unas especies de ventiladores o forzadores, donde aquí ingresa el refrigerante en estado líquido, absorbe el calor de los productos alimenticios y va a salir en estado gaseoso. Entonces, acá lo que decimos es que el evaporador es un intercambiador de calor donde se produce la transferencia de energía térmica desde un medio a ser enfriado, que es el aire de la cámara, hacia el fluido refrigerante que circula en el interior del dispositivo, que ingresa en estado líquido y sale en estado gaseoso.
Este es un compresor. Existen distintos modelos de compresor. Existen compresores a pistón, donde podemos ver cómo ingresa el aire. Aquí el compresor lo que hace es aumentar justamente esa presión del gas y hace su salida en forma gaseosa ingresa a este compresor a través de la válvula de admisión a una presión normal, aumentándolo, y sale el gas a mayor presión por la válvula de expansión o escape. Este es otro modelo que tiene el mismo, hay muchos modelos de compresores. A medida que se va tecnificando la industria, van apareciendo nuevos compresores. Hay de distintos tamaños, hay de distintas funcionalidades. A esto se denomina compresor rotativo y así podemos ver que por un lado ingresa el aire, digamos, el gas caliente y por otro lado sale ya el gas, si bien es cierto, sigue estando caliente, pero a una presión superior. El condensador tiene la finalidad de enfriar. El condensador es una tubería, o sea que son tipo serpentinas, donde el gas que viene desde el compresor se va a transformar en líquido. El condensador hace que se pierda el calor que se generó en el compresor y también que se pierda el calor que traía desde la cámara frigorífica que absorbió el evaporador. Luego pasa a través de la válvula de expansión que genera la caída de presión necesaria para que entre el líquido proveniente del condensador, enviándolo al evaporador del sistema, o sea, enviándolo a la cámara frigorífica. Bueno, acá ustedes pueden ver, por ejemplo, estos son los tanques de depósito de amoníaco. Eso que se ve es el condensador, o sea, lo que enfría ese líquido y ese gas y lo transforma en líquido. Acá podemos ver la bomba impulsora de amoníaco, cómo lleva a todo el circuito para el enfriado. El compresor que dijimos que es el que aumenta la presión ingresando por la válvula de admisión. Y esto es lo que nosotros conocemos en la industria. Bueno, es nuevamente un condensador que tiene lo que nosotros conocemos como una torre de enfriamiento. El enfriado de ese fluido refrigerante se puede hacer por agua, que es agua recirculante, que lo que tiene la finalidad es justamente de enfriar ese gas y transformarlo en líquido nuevamente para que vaya nuevamente frío hacia la cámara frigorífica. Y así es como están los evaporadores o forzadores, que por lo general están escondidos en algún lado. Estos evaporadores lo que hacen es llegar en estado líquido y transformarse en gas, y ahí es donde absorben el calor. Por eso es que vemos estas especies de escarchas que se forman, porque como llega a una temperatura tan fría, absorben el calor y ese cambio de temperatura hace que se armen estas especies de escarcha en la superficie de la serpentina. Entonces, vimos que estaban ahí abajo los evaporadores y en la parte superior están estos ventiladores que son llamados forzadores o forzadores enfriadores, que son los encargados de distribuir ese aire frío a toda la cámara. Recuérdense que el movimiento de las partículas, o sea, el movimiento del aire frío, nosotros conocemos bajo el fenómeno de la convección. La convección es la transmisión
del calor, o sea, la liberación del calor a través del movimiento de las partículas. Esas partículas están frías y son las que permiten ese intercambio entre el frío y el calor, que es cómo actúan las cámaras frigoríficas y cómo es el sistema de enfriado o congelado lento. Entonces vamos a entrar hablando de lo que son las cámaras y los túneles de congelación. Las cámaras para grandes bloques de carne o medias reses funcionan a 25-30 grados bajo cero con forzadores de aire que hacen circular el aire a 2 a 4 metros por segundo, utilizando entonces el fenómeno de la convección, y las medias reses se congelan en aproximadamente 40 horas. Es un sistema que no se utiliza mucho en nuestro país, pero bueno, actualmente que China está llevando carne congelada, se podría llegar a utilizar con ese destino. Los túneles estáticos, en lugar de tener rieleras, poseen estantes, que pueden ser estantes de caño, de acero inoxidable u otro material sanitario, donde se depositan las cajas con los productos a congelar. Entonces, recuerden que cuando hablamos de cámara, decimos que las cámaras son las que tienen rieleras y los túneles son los que tienen estantes o pallets o tarimas. La construcción es exactamente lo mismo, lo único que la disposición de los productos a congelar es diferente. Cuando se colocan estos productos a congelar, se deben dejar espacios de 10 a 15 centímetros entre los estantes y las paredes y de 30 a 50 centímetros de distancia con respecto al techo para permitir la correcta circulación del aire frío para que se produzca realmente esa convección. En los túneles, la temperatura de 25 a 30 grados bajo cero o menos permite congelar a los productos en un tiempo de 36 a 48 horas. Las congeladoras en placa, el congelado en este caso se realiza por contacto, o sea que acá se utiliza el fenómeno de la conducción. Cuenta con estantes que son ajustables y adaptables al tamaño de las cajas, con paso del líquido refrigerante, que puede ser nitrógeno o anhídrido carbónico, a través de las paredes de esos estantes. En 4 a 6 horas se pueden congelar gran cantidad de productos. Otra posibilidad son los túneles continuos o túneles IQF, que dijimos que es el método más moderno, que se realiza por aire congelado directo sobre el alimento, que es generalmente nitrógeno líquido por nieve de dióxido de carbono. A esto se lo denomina generalmente lecho de frío. En este sistema IQF es un sistema donde en pocos segundos se pueden congelar gran cantidad de productos. Y bueno, cualquiera de estos sistemas de congelado, una vez que se obtiene la temperatura deseada, hay que conservarlos. ¿Dónde se conservan? En los denominados depósitos de congelado. Los depósitos de congelado son aquellos que reciben los productos ya congelados provenientes ya sea de los túneles o de las congeladoras en placa. Generalmente en estos depósitos de congelado, la temperatura de mantenimiento está entre 18 a 25 grados bajo cero. Los productos se depositan sobre tarimas o pallets de plástico o bien en estanterías que permiten una perfecta circulación del aire y rotación de los productos. Siempre hay que recordar que lo primero que entra es lo primero que sale en estos depósitos de congelado. Bueno, aquí podemos observar lo que son los túneles de enfriado congelado.
donde se pueden observar las estanterías. Las estanterías pueden ser de distintos materiales, pueden ser estantes cuya estructura base sean de hierro fundido, como ser, por ejemplo, planchuelas que se van colocando para dejar las estructuras donde se puedan colocar después las cajas. En este caso, por ejemplo, en la inferior podemos ver que son de caño galvanizado, pintado, perdón, con pintura antióxido o pintura de tipo epoxi para, bueno, como siempre hay algo de humedad para evitar que se oxiden justamente las estanterías. También pueden ser paletizados, por ejemplo. Bueno, así es como se disponen entonces en este caso. Cuando hablamos de túneles es para cajas y cuando hablamos de cámaras es para medias reses o para alimentos colgados, digamos. Bueno, estos son túneles con serpentina por contacto. Por dentro de estas cañerías va circulando el líquido refrigerante que va absorbiendo sobre estas estanterías se pueden colocar los productos, entonces por contacto o por conducción se produce el congelamiento de los alimentos. Las congeladoras en placas son estas, donde son estantes que son regulables, depende del grosor o el tamaño de las cajas, uno va regulando, donde el líquido refrigerante va corriendo por las paredes, tanto laterales, superiores e inferiores, donde se colocan las cajas ya con el empaque primario y secundario, y al cabo de 4 o 6 horas se logra el congelamiento de los productos. Este es un sistema mucho más eficiente, el sistema del congelado rápido por conducción es mucho más eficiente, pero es mucho más caro que el congelado lento por convección o por túneles. Pero bueno, cada uno elegirá el que más le conviene desde el punto de vista de la eficiencia tecnológica. Con respecto al sistema IQF o Individual Quick Frozen, es un sistema de congelado rápido, continuo, es el más moderno, es un sistema para congelar productos individualmente donde no es necesario evitar que el producto se pegue porque el sistema ya evita esto. Consiste en colocar el producto en una cinta transportadora que va ingresando al túnel. En el primer tramo de la cinta se realiza el lecho fluido que consiste en congelar la parte exterior de cada producto individualmente, permitiendo que cada producto se congele en forma separada. En un segundo tramo se termina de congelar totalmente hasta el centro del alimento, digamos, y la cinta posee un variador de frecuencia para controlar la velocidad de la cinta, que de acuerdo a la cantidad y al tipo de producto que se está congelando se puede ir modificando. El producto a congelar ingresa a unos 10 grados como máximo, no tiene que entrar caliente ni a temperatura ambiente, y con la menor cantidad de agua en su superficie, porque dijimos que este es un sistema seco de congelado. La cantidad de kilogramos de alimento a congelar por hora varía de acuerdo al tipo y al diámetro del producto. Y en este tipo de túneles se pueden congelar carnes, frutas enteras, trozos, verduras, pescados de mar, etc. Bueno, esto es para que ustedes vean cómo es el fluido, lecho de helado que tira sobre el producto, digamos. Generalmente, bueno, hay distintos modelos, hay algunos que solamente tiran el refrigerante de la parte superior, otros desde la parte inferior, hay distintos modelos. Bueno, las presentaciones comerciales, por ejemplo, se utiliza para mariscos, para hamburguesas, para, bueno, distintos tipos de pescado. Lo importante es que en el rotulado siempre diga que es un sistema IQF, porque si nosotros tenemos un congelador común en nuestro domicilio,
no podemos utilizar, no podemos comprar este tipo de producto porque no lo vamos a poder, o si lo vamos a mantener va a ser por un periodo de tiempo mucho más corto que el que dice en el rótulo. Porque siempre hay que tener en cuenta entonces que estos productos, tanto el super o ultra congelado, lo mismo que el IQF, tienen que estar en el rótulo para que el consumidor sepa de qué manera mantener este producto en su domicilio. Bueno, aquí podemos ver cómo son los depósitos de enfriado y congelado, cómo es la estructura de estos depósitos que podemos ver que son de hierro con mezcla de plástico. Aquí se podría permitir el uso de pales de madera porque como son productos que están totalmente secos, no hay ninguna posibilidad de que haya derrame sobre la madera. Qué espectáculo. Muy bien. Bárbaro. Y este es cómo se mantienen los productos en los depósitos de congelado. Podemos ver que siempre tienen que estar sobre pallets o tarimas, porque estos generalmente se congelan los productos a menos 18, menos 25, menos 35 grados, y ya el mantenimiento en estos depósitos de congelado se puede hacer entre 12, 15 grados bajo cero, porque ya el producto una vez que está congelado, lo único que tenemos que hacer es mantenerlo. Bueno, esto es el caso de productos ovinos. Ustedes pueden ver cómo el ovino se los congela en los mismos envases en cómo van a ser comercializados, que son estoquinetes. Generalmente se coloca primero un estoquinete de plástico y luego un estoquinete de algodón. Entonces, de esa manera se los mantiene hasta el momento de la carga. Es importante que en todo momento se registre la temperatura de tanto de las cámaras de refrigeración como de los túneles mediante termógrafos. Y dijimos que en este proceso es importante también la generación del frío para el congelado propiamente dicho, el mantenimiento, que dijimos que son los depósitos, y por último que tenemos que tener en cuenta la descongelación. La carne se puede descongelar en refrigeración, es en heladera, que es el mejor método, donde consiste simplemente en sacar la carne congelada y colocarla en la heladera. Lo que pasa que esto lleva 1 o 2 días a veces para descongelar. En agua fría, que también se puede descongelar, en ese caso es importante que esté en su mismo envase, cosa de que no libere gran cantidad dependiendo del sistema de congelado utilizado, pero hay que tratar de mantener en su envase original o en un envase de plástico. También se pueden descongelar en microondas, donde no hay una gran pérdida de sustancias en este descongelado en microondas. Y hay que recordar que no se debe volver a congelar carne que ya fue descongelada y evitar descongelar en agua caliente, porque se pierden atributos sobre todo de tipo nutritivos. Bueno, muchas gracias. Y aquí está la bibliografía para el que le interese.
y nos vemos en la próxima.